7:15 de la mañana, damos la bienvenida en nuestro estudio a Leandro Area Pereira. Fue embajador de Venezuela en Colombia, miembro negociador de la Comisión de Asuntos Fronterizos de Colombia y Venezuela desde 1989 al 2002, exdirector del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Leandro, bienvenido, muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, un gusto estar contigo, Eduardo, como siempre. Hace 4 años exactamente estábamos en este programa analizando el triunfo del presidente Duque y la derrota del hoy presidente Petro. Quisiera hacer una salvedad en relación a esa presentación tuya que me hiciste, muy amable. Y es que yo nunca fui, o todavía no he sido embajador de Venezuela en Colombia. Ajá. No, pero No, nunca tuviste un rol diplomático allí. no, yo fui secretario ejecutivo de la Comisión Negociadora de Límites durante 10 años, fui director de la Academia Diplomática, bueno, otras cosas que Bueno, no hay que hacer esa corrección en nuestra base es de datos. importante. Claro, claro. Bueno, Leandro, te agradezco también este libro, Tres venezolanos de ida y vuelta. Qué lindo título, qué linda portada. Emilio Noel Velasco, Leandro Area Pereira y Oscar Hernández Bernalete. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la última publicación que hicimos en memoria de Emilio Noel, uno de los autores que murió de COVID en el mes de diciembre. Cuando Wow, ya teníamos todo listo, wow, se murió, le dio COVID y se murió. wow. Bueno, Leandro, fíjate, primer triunfo de la izquierda en Colombia. ¿Qué significa? ¿Qué dijo Colombia ayer en este proceso? Bueno, yo siempre prefiero ver las cosas en contexto, los hechos en su contexto y en su contexto histórico y político. En América Latina se viene produciendo, y en Centroamérica y en América en general, incluyendo el Caribe, se vienen produciendo procesos políticos en los que por la vía electoral la izquierda asume el poder o asume el gobierno, que es distinto. Porque Petro ganó el gobierno, pero Petro no obtuvo el poder. El poder es otra cosa distinta. Entonces en América Latina se han venido produciendo ese tipo de eventos desde México, pasando por Centroamérica, el Caribe, y América Latina, Suramérica en particular, se han venido produciendo esos eventos, ¿no? Que son eventos que rompen un poco con lo que ha sido la tradición, digamos, no democrática, porque esos partidos revolucionarios, o que eran partidos revolucionarios, han ganado las elecciones porque ha habido democracia. En Colombia Petro ganó las elecciones por la vía democrática, había democracia, había posibilidades de que la gente se expresara como se expresó ayer, y que diera como resultado que Petro ganara con un 3% de votos sobre el candidato, sobre el otro candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández. Es decir, la izquierda está en aumento en América Latina, en América. Esos procesos se están desarrollando. Brasil puede ser el próximo, y eso pondría el mapa de América un poco más en rojo, rojito que antes. Eso establece pues un panorama político distinto al de hace algunos años. ¿Cómo debe ser traducido desde lo que representa la expresión de los pueblos cuando son convocados al voto? Bueno, fíjate, son ¿Qué pueblos. plantea? ¿Qué plantea? Porque tú, de una manera muy interesante, y me gusta porque este programa se ve desde Estados Unidos hasta Argentina. Este programa se ve en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos, y hay mucha gente interesada en este comentario, porque además este programa contextualiza las cosas cuando es posible hacia el interés de los latinoamericanos.
Entonces es interesante eso que tú acabas de describir, pero ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos traducir? ¿Hacia dónde nos puede llevar esta dinámica? Bueno, en primer lugar, ¿qué podemos traducir? Hay cuatro cosas que para mí son claves, cuatro, Inconformidad, por ejemplo. cuatro problemas que yo veo allí, ¿no? Ujú, En la expresión, en esa expresión popular hacia la izquierda. ujú, Nosotros seguimos siendo un continente de huérfanos. Seguimos siendo un continente que se siente invadido por alguna potencia o fuerza extranjera. Somos, en tercer lugar, un país que no, un continente que no ha resuelto el problema de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Hacia dónde? ¿Cómo se come la libertad? ¿Cómo se concreta la libertad? Desde la independencia estamos hablando de la libertad y todavía seguimos con el acta de la independencia en la mano, pidiendo libertad. qué ¿No? interesante. Y lo cuarto es que somos países con una psicología social vinculada mucho al poder, a la obtención del poder. Eso es bueno y eso es peligroso. ¿Por qué es bueno y por qué es peligroso? Porque en sociedades sumisas, que sería una quinta característica, esas ambiciones de poder se pueden convertir en caudillismo y se pueden convertir, y la vía para llegar a obtener la votación, el apoyo de los pueblos, es a través de los populismos. Y por eso hemos oído en Colombia que dicen que que el país está dividido en dos populismos, el populismo de Petro y el populismo de Hernández. Entonces, ¿hacia qué apunta eso? Que era la segunda parte de tu pregunta. Eso apunta a que los gobiernos siguen manipulando a su pueblo. Somos individuos y somos ciudadanos, si es que puede utilizarse el término ciudadano, que es un término muy honroso, de mucha honra ser ciudadano. Somos pueblos todavía muy sumisos, que creemos todavía porque como somos huérfanos, esas características que di, que somos huérfanos, que nos sentimos invadidos, que tenemos una visión abstracta de la libertad y que tenemos una ambición extraña por el poder, esos populismos se convierten en caudillismo en populismo, y eso es lo que estamos viendo en Colombia. En Colombia estamos viendo que Petro es el nuevo caudillo de Colombia, caudillo que desplaza a Uribe, porque Uribe era el caudillo colombiano, el caudillo que vimos, el caudillo democrático, vamos a llamarlo de esa manera, porque los caudillos democráticos de antes eran los partidos políticos, los que desplazaron a los viejos caudillos de a caballo, los caudillos de la independencia. Los caudillos modernos son los caudillos políticos. Pero ahora, es decir, los partidos políticos, pero ahora son caudillos personales. Así tenemos a Petro, tenemos a Lula, que lo podemos tener en Brasil, y así sucesivamente. Y estamos en una situación muy compleja. Ahora, volviendo a Colombia concretamente, ¿Sí? ¿a qué cambios se puede estar refiriendo Gustavo Petro cuando insiste que, bueno, que ese es su gran compromiso? Sí. Sobre todo en una sociedad como la colombiana, que tú conoces también, ¿no? Y bueno, nosotros lo venimos siguiendo desde hace muchos años a Petro, porque Petro es un actor político importante dentro del escenario de ese país, ¿no? Lo ha sido, su participación en el M-19, etcétera, Alcalde de Bogotá. alcalde de Bogotá, el ataque al Palacio de Justicia, son cosas serias en las que ha estado involucrado. Ha sido candidato a presidente de la República, ha perdido, ha seguido y finalmente ahora, o no finalmente, ahora ganó. ¿Quién sabe qué va a pasar ahora? ¿Quién sabe qué va a pasar ahora? Porque lo que están planteados, como decía el entrevistado anterior, que lo pude oír un poco, son muchas interrogantes. Hay mucha esperanza, se le desea mucha suerte, y desde aquí le deseamos mucha suerte a Petro y al gobierno de Petro y a las consecuencias de las decisiones que va a tomar
el gobierno de Petro sobre Venezuela, porque ese es otro tema que tenemos que revisar, qué puede pasar con Venezuela, ¿no? ¿Qué va a pasar con el gobierno de Maduro? ¿Qué va a pasar con la oposición venezolana? ¿Qué repercusiones tiene eso? Porque eso va a cambiar el escenario político venezolano por algún tiempo. Y eso es importante, son efectos de esa decisión sobre las relaciones con Venezuela y sobre la vida política de Venezuela, política, económica y social de Venezuela. En Colombia pasó otra cosa bien importante, que es que se pulverizó el centro. No existe un centro en este momento, hoy, no existe un centro político, aquel viejo centro político de los partidos, de los conservadores, de los liberales, de Uribe, de Gaviria, de Samper, toda esa playa de personajes y de Sí, instituciones en Colombia ya no existen o están en un estado de terapia. sí. Leandro, tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando contigo. Amigos, Leandro Area Pereira, miembro negociador de la Comisión de Asuntos Fronterizos de Colombia y Venezuela desde el 89 al 2002. Fue director del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, para que continúes tu análisis sobre la Colombia de hoy tras las presidenciales de ayer en segunda vuelta. Regresaremos. 7:30 minutos de la mañana, seguimos en esta interesante, en esta amena conversación con Leandro Area Pereira, quien fue exdirector del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y también miembro negociador de la Comisión de Asuntos Fronterizos entre Colombia y Venezuela desde el 89 al 2002. Bueno, Leandro, amigos televidentes y radioyentes, nos llega esta información calientita a través de la agencia española EFE desde Bogotá. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, renunció hora después que el izquierdista Gustavo Petro fuese elegido presidente del país en segunda vuelta de las elecciones. Pinzón, que ocupa el cargo desde hace 11 meses, presentó su dimisión al presidente Iván Duque en una carta en la que manifestó que permanecerá al frente de la Embajada de Washington hasta el próximo 6 de agosto, un día antes de la investidura de Petro. He trabajado con varios presidentes y gobiernos, pero mi servicio siempre ha sido a nuestro extraordinario pueblo colombiano, siempre poniendo por encima de todo a Colombia. En ese sentido, por medio de esta comunicación, le presento mi renuncia. 50 años de edad, que ya había sido embajador ante la Casa Blanca en el gobierno de Santos. ¿Qué quiere decir esto para ti? Bueno, eso es normal. Eso no es nada, no es una noticia que nos pueda sorprender mucho. Él hubiera Pero llama la podido, atención que se destaque, tal ¿verdad? vez sí, hubiera podido esperar y no dar ese aviso para darle un poco de normalidad, de verdad, a la transición. Transición. Sí, él de todas maneras el 6 de agosto, con el nuevo presidente Petro, él iba a tener que resolver su problema de continuidad administrativa, pero él ha podido esperar. Y ha podido esperar y hubiera sido mucho más elegante esperar, a menos que el acto suyo sea un acto político, ¿verdad? Que tenga un tinte político connotado, ¿no? Ahora, Iván Duque se ha pronunciado a todas estas Bueno, sobre el triunfo de Petro. claro que sí, por supuesto que sí, de la manera más institucional del mundo, de la manera más, yo no llamaría fraterna, pero sí institucional. Como el Este, propio Rodolfo Hernández lo hizo. con el propio Rodolfo Hernández, pero sobre todo con Petro, que le dijo, bueno, mire, yo lo llamo para felicitarlo por el triunfo de Colombia. Colombia está por encima de cualquier otra diferencia, está por encima de nosotros y el objetivo es Colombia y la paz de Colombia y el bienestar de los colombianos. Ahora, más allá de las decisiones de Colombia, siempre es interesante, es saludable para los colombianos y es un interesante ejemplo o una referencia para el resto de los países de la región que haya este tipo de pronunciamiento institucional, respetuoso de la democracia, el cuidado de las formas, que es propio de los diplomáticos, pero que a veces no es asumido por todos los políticos.
Bueno, porque es que a veces hay diplomáticos en Tú el... ves cómo es la situación en Venezuela. En Venezuela es difícil en estos tiempos suponer la posibilidad de un debate entre candidatos presidenciales, por ejemplo. Algo que fue tan común en estas elecciones colombianas. Bueno, es que no hay partidos políticos, no hay candidatos presidenciales, no hay líderes políticos institucionales, hay mucho personalismo y entonces yo me imagino aquí un debate entre todos esos candidatos, bueno, habría que traer, no sé, fuerzas de seguridad no porque esté el gobierno sino porque entre ellos eso se va a prestar a un sinnúmero de problemas, de diatribas, es decir, no hay diálogo, el diálogo en Venezuela está roto, está bastante deteriorado. Por cierto, Leandro, hablando de Venezuela, ¿qué novedades puede traer para las relaciones, oye, no solamente entre jefes de Estado, sino desde el punto de vista estratégico que incluya al sector privado, comercialmente hablando, desde todo punto de vista? ¿Qué nuevos aires o buenos aires podrían traer esta victoria de Petro? Bueno, esto trae una serie de consecuencias que es importante seguirlas porque van a descoyuntar el panorama político venezolano. Mm, Petro ha dicho que va a restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, y económicas, por supuesto, y la frontera. Eso es bien importante. Y eso tiene unas implicaciones, porque entonces se reconoce como legítimo presidente de la República a Maduro, al presidente Maduro, y eso es un duro golpe para la oposición venezolana y para Guaidó. Eso es un duro golpe porque en Colombia estaba uno de los principales adalides, ¿verdad?, de la denuncia hacia del sistema político venezolano, las cosas que estaban ocurriendo en Colombia. No hay que pasar por alto que 1.850.000 colombianos aproximadamente, Venezolano. venezolanos, perdón, están en Colombia. ¿Qué irá a Ujú. pasar con esos colombianos? Se irán de allí, seguirán hacia a Ecuador, irán a Perú. Por cierto, Lima es la ciudad del mundo en donde hay más venezolanos. Hay 1.000.000 de venezolanos en Lima, solamente en Lima. ¿Qué va a pasar entonces con nuestros compatriotas venezolanos? Porque Iván Duque, ¿verdad?, fue el presidente, ha sido el presidente históricamente que más ha protegido a los venezolanos. Por los venezolanos se han hecho una serie de cosas que ningún país, yo creo que ningún país hace en su sano juicio. Es decir, hay una relación del presidente Duque con esa Venezuela que sufre y que se ha ido hasta allá y que ha producido una serie de rechazos también en la población colombiana, así como también de fraternidad, porque que en 2, 3 años te lleguen 2 millones de personas y ocupen las calles y quieran trabajar, quieran entrar a los colegios los muchachos, el problema de los servicios en los hospitales. Es decir, eso es un problema bien grave. A nosotros nos llegaron también los colombianos, pero nos llegaron en 20, en 40 años, ¿no? De manera por oleadas, pero aquí no, aquí ha sido de golpe y porrazo. Tú sabes que muchas veces se responde eso, que aquí hemos acogido a muchos colombianos históricamente, pero tú consideras que los contextos son distintos. Son completamente distintos y los tiempos son distintos. Es Mm. decir, como te decía, aquí nosotros recibimos colombianos lentamente, poco a poco, en unas condiciones de bonanza económica en muchos casos, ¿no? Progresivamente. Y progresivamente. Allá no, allá ha sido de golpe y porrazo, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que es bien importante es que posiblemente, como decía también el entrevistado anterior, Petro tenga la posibilidad, por conocimiento de causa y conocimiento de los actores que están involucrados en esas actividades, tenga posibilidades de establecer vínculos con las guerrillas, ¿verdad?, con la FARC, con el ELN Ujú. y otros más, para restablecer, para que no haya balas. Él lo dijo anoche en su discurso, en el que habló del amor, en el que propuso que que dijo que sacaran a los jóvenes, a los jóvenes de las cárceles, que no haya balas ni de un lado ni de otro,
Eso va a ser eso es una posibilidad bien importante. Bueno, eso trae también como riesgo que esa guerrilla que operaba en los dos países, ahora venga a operar fundamentalmente en Venezuela. Espero que no sea así. Espero que no sea así. Así es. Ahora, habrá también, como tú me preguntabas, habrá mejores relaciones económicas, mayor intercambio comercial, mayor intercambio, habrá vuelos, podemos viajar a Bogotá, podremos viajar, es decir, se restablecerán las relaciones de una manera lenta, progresiva, a pesar de que habrá que inventar algún mecanismo. Antes, hace años pasados, tuvimos unos mecanismos que eran las comisiones de negociación, de restablecimiento de las nuevas relaciones, porque son nuevas relaciones, es una mudanza. Entonces tú a esa mudanza tienes que ponerle nuevos muebles, nuevas luces, tienes que acomodar todo el escenario para que ese proceso de restablecimiento de relaciones sea lo más progresivo y rápido posible. Así es. Bueno, Leandro, gracias por esta visita. Un fuerte abrazo, gracias por el libro. No, siempre a la orden. Nos veremos dentro de 4 años. Espero que no sea tan de aquí hasta allá, ¿no? Que no esperemos el 2026 para volver a conversar. Seguro, muchas seguro gracias que por antes estar vendrá. aquí. Y muchas veces. Gracias a ti. Leandro Area Pereira. Amigos, volveremos.